De pie, gracias hermano, póngase de pie hermanos. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a leer el versículo 1. Juan es el cuarto evangelio y por supuesto fue escrito por Juan, el amado, el apóstol más joven de todos los apóstoles. Juan escribe esta carta, este evangelio, escribe 3 cartas y escribe el último libro de la Biblia, el cual se llama, ¿alguien sabe cómo se llama? El último libro de la Biblia, Apocalipsis. También se llama Revelación. Entonces Juan escribió el evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, 3 cartas y Apocalipsis. Entonces podemos decir que escribió 5 libros, el mismo apóstol. Y aquí Juan en su Biblia, si su Biblia vale más de $20, dice ahí el verbo hecho carne. ¿Cuántos dice ahí así? El verbo hecho carne. Si su Biblia vale menos de 20, no dice eso, no se crea. Estos se llaman subtítulos. Y algunas Biblias, ¿verdad?, que trae unas letras en rojo, lo cual significa que fueron palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Y esta tarde vamos a iniciar el estudio, la doctrina, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar de la preexistencia de Cristo, la preexistencia de Cristo. ¿Dónde comenzó Jesucristo? ¿Dónde estaba cuando Dios creó todo lo que existe? Entonces acá la Biblia nos enseña que Jesucristo es Dios y que siempre ha existido. Jesucristo no comenzó en el Génesis, no comenzó en Juan, no comenzó en Mateo. Jesucristo es eterno y Él siempre ha existido. Pero se llama la encarnación de Dios. Dios hecho carne en Jesucristo. Dios hecho carne en Jesucristo. Así que vamos a ir despacito para que podamos aprender esta tarde. Y leemos el versículo 1, si lo tiene me dice amén. A no sé cuántos de ustedes les han regalado una atalaya alguna vez. Entonces los testigos de Jehová tienen una Biblia que se llama versión El Nuevo Mundo, que la única diferencia entre esa Biblia y la que usted y yo tenemos es este versículo. Juan 1:1. Esta Biblia es Reina Valera 1960. Reina Valera 1960. La versión de los testigos de Jehová se llama Nuevo Mundo. Y entonces ellos lo van a querer confundir con ese versículo. Léalo conmigo, dice la palabra: en el principio, el verbo que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La versión El Nuevo Mundo dice al final: y el verbo era un Dios, con una D pequeña. Era un Dios, y aquí dice era Dios. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por esta tarde. Enséñanos de tu palabra, háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta doctrina es una doctrina fundamental. La doctrina de Jesucristo o la enseñanza de Jesucristo es fundamental. Aquí está basada nuestra fe. Si usted conoce esta doctrina, la comprende, usted estará bien fundado en su vida cristiana, porque Jesucristo es una doctrina fundamental. En Él radica toda la Biblia. A Jesucristo lo encontramos en toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, es la doctrina muy importante que podemos estudiar, porque ahí radica toda nuestra salvación, radica nuestra fe. Así que esperamos que usted pueda ser parte de este estudio, que nos va a ser muy interesante. Vamos a comenzar hablando esta tarde Jesucristo. En Juan capítulo 1 lo que tenemos es el testimonio de Juan. El apóstol Juan, quien anduvo con el Señor, está dando testimonio de que Jesucristo
es, ¿verdad?, Dios mismo. Pero vamos a tratar de ir en orden y vamos a comenzar a ver de la preexistencia de Jesucristo, pero vamos a ver el testimonio que da Él mismo. Jesús da testimonio de Él mismo en la Biblia, que Él existía desde mucho antes de lo que la gente piensa. Jesucristo existe, ¿verdad? Aquí en el capítulo 1 de Juan está hablando del Génesis. Y está hablando de Génesis capítulo 1. Y dice que en el principio, ¿verdad?, era el verbo. El verbo es la acción, pero no solamente la acción, era la palabra con la que se creó todo. Entonces Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Esa acción, lo que está diciendo en realidad es que Jesucristo estaba creando todo junto con Dios. Jesucristo estaba en el momento de que se creó todo, estaban los tres. Estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Bien dice la Escritura y dice, y dijo, hagamos al hombre, porque estaban los tres. Pero la palabra creadora era Jesucristo. Y Él decía, sea la luz, y se hizo la luz. Entonces Jesucristo estaba en la creación. Jesucristo estaba creando todo al lado del Padre, al lado del Espíritu Santo. Pero vamos a ver en Juan capítulo 6, versículo 32, para que veamos el testimonio de Jesús o de Jesucristo, diciéndoles a los judíos que Él siempre ha existido desde antes. Capítulo 6, versículo 32. Recuérdese que los judíos esperaban un Mesías, pero no creían que el Jesús que vino era ese Mesías. Entonces ellos conocían el Antiguo Testamento y el Señor Jesús mismo comenzó a probarles con la Biblia que Él era ese Mesías. Y aquí comienza a hablarles de algo que ellos conocían. ¿Alguien ha oído hablar del maná? Estamos en Juan capítulo 6, versículo 32. Si lo encontró me dice amén. Solo hago unas paginitas ahí para adelante, ¿verdad, hermanos? El mismo Evangelio de Juan 6, 32. Muy bien, dice ahí. Lo tenemos. ¿Y qué dice? Y Jesús les dijo. ¿Las demás letras están en rojo en su Biblia? ¿Sí o no? Si no están en rojo, usted píntelas. No, ¿verdad? Si no están en rojo, significa que su Biblia no ha sido de las más caras, nada más. Pero eso significa que estas palabras las dijo directamente nuestro Señor Jesucristo. Ese Jesucristo que vino, ¿verdad? Se hizo hombre, que anduvo entre los hombres por 33 años aproximadamente. Él dijo estas palabras a los judíos, dice ahí. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, que dice ahí, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, que dice ahí, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, que dice la Biblia, no le echo fuera, porque he descendido ¿de dónde? ¿De dónde descendió Jesús? He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces Jesús está comparándose con el maná. El maná era un alimento físico que Dios dio a los israelitas allá en el desierto. Cuando ellos estaban saliendo de Egipto, iban por el desierto y se quedaron sin comida y comenzaron a murmurar. Entonces Dios les envía este alimento que se cree que era como el cornflake que ahora comemos. Eran unas hojitas
¿verdad? Semillas que ellos nunca habían comido. Y de repente comenzó a caer esto para que se alimentara el pueblo de Dios en el desierto. El pueblo estaba murmurando en contra de Moisés y diciendo: ¿por qué nos has sacado de Egipto para que muramos de hambre? Y Dios les proveyó un alimento del cielo. Entonces Jesús está diciendo: yo soy ese pan. Pero ahora Dios no ha enviado, dice, ¿verdad?, ese pan como el maná, sino que ha enviado a su Hijo unigénito. Dios es un espíritu, estudiamos, ¿verdad, hermanos? Que Dios es espíritu. Pero Dios se va a encarnar, se va a hacer hombre, se va a hacer humano en Jesucristo. Jesucristo era 100% hombre, 100% Dios. Entonces Dios se encarna en Jesucristo. Ahí toma forma humana. Pero Jesús vino del cielo como Dios, porque Él era Dios. Jesucristo no comenzó cuando nació de María. Jesucristo no comenzó en el Génesis, cuando se crearon todas las cosas. Jesucristo siempre ha existido. Él siempre ha existido. Jesucristo siempre ha existido. Sin embargo, para que el hombre pudiera conocer a Dios, viene y se encarna. Y para que Jesucristo pudiese nacer de María, tuvo que haber un gran milagro. Porque el hombre por naturaleza es pecador. Y la manera que Dios ha dejado para que pueda concebirse un hijo es que dentro de un matrimonio, diga conmigo matrimonio, se pueda tener relaciones sexuales con un solo propósito. El propósito de procrearnos. Entonces Dios le ha dado ese privilegio a la mujer de poder quedar embarazada. Pero el que da la sangre o el que hace que esto acontezca es cuando hay una unión entre un hombre y una mujer. En la Biblia se llama: y Adán conoció a Eva. Significa que tuvieron una relación íntima. Se conocieron es porque tuvieron una relación sexual. Y ahí Eva queda embarazada y nacen sus primeros hijos. Nació Caín, nació Abel. Pero había un problema. Porque José, quien era el novio de María, José era un hombre. José estaba contaminado, como todos los hombres. Entonces no podía nacer Jesús de José. En pocas palabras, José no podía tener una relación sexual con María, quedar embarazada y nacer Jesús. Porque entonces Jesús sería como todos los hombres. Entonces aquí hay un milagro del Espíritu Santo. Dice que de repente, ¿verdad?, ellos estaban desposados. Los tiempos bíblicos era casi imposible, diga conmigo imposible, que una pareja tuviera una relación sexual antes del matrimonio. Eso se lograba hasta después que se casaban, porque el novio se comprometía y se iba a vivir lejos, a preparar a donde llevaría a la novia. En la cultura judía, no puede alguien casarse si el hombre no tiene dónde llevar a vivir a la esposa. Ahora, aunque sea debajo del puente, pero por amor todo es posible. Entonces, es una comparación de la iglesia. Jesucristo, ¿a dónde se ha ido? A preparar moradas, a preparar mansiones, a donde llevará a la iglesia cuando se case con nosotros. Entonces viene, ¿verdad?, y el Espíritu Santo hace una obra. Y María aparece embarazada, pero dice que fue obra del Espíritu Santo. Y José dijo, ¿verdad? Mariita me falló. Yo le confié, le creí y salió embarazada. A ver de quién, de Chepe, ¿verdad? No. Le apareció un ángel y le dijo: no temas en recibir, porque lo que está en el vientre de María, del Espíritu Santo es. Entonces no tuvo ninguna parte José. José era el padre adoptivo de Jesús. Y ahí María queda embarazada y a los 9 meses, como toda mujer, dio a luz a Jesús. Pero este niño nació no de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios, a través del Espíritu Santo. Ahí Dios se encarna en Jesús. Por primera vez el ser humano está tan cerca de Dios, porque Dios habita, no solo habita, sino que es encarnado
en Jesús. Entonces, por eso aquí Jesús dice: yo vine del cielo, mi Padre me envió a través de María. No nació como todos los demás niños, pero Jesús está dando testimonio que Él viene del cielo. Y en el cielo no podía habitar un humano, al menos que muera como nosotros. Para poder ir al cielo tenemos que morir primero. Entonces Jesús no era únicamente un hombre que vivió 33 años, que nació de María y José, que nació en Belén, esa alabanza que cantó el hermano, ¿verdad? La número 87, tierra de Palestina. ¿Cuántos la oyeron? Hace poco me preguntó un hermano, dice: pero ¿por qué ahí cantan esa alabanza? ¿Por qué en Palestina? Si los palestinos son los enemigos de los judíos. Lo que pasa es que hoy en día hay una guerra y Israel dice que es un estado sin fronteras. Eso significa que están peleando los palestinos con los judíos. Y Belén, diga conmigo Belén, donde nació Jesús, le pertenece ahora a Palestina, no antes. Antes era propiedad de Israel, pero como pelean por tierra, entonces van ganando territorio. Entonces por eso dice: bendita la tierra de Palestina. No en sí los palestinos como raza o como grupo, sino el lugar donde nació el Señor. En ese tiempo antes no era parte de Palestina, pero el lugar donde Él nació es una tierra bendita donde nació Jesús, porque ahí Dios viene a este mundo y se encarna en Jesús. Y dice la Biblia, ¿verdad? No sé cuántos han leído los evangelios aquí, hermanos. Cuando el Señor nace, ¿verdad? Vinieron ángeles a celebrar una gran fiesta cuando nació el niño Jesús. Así como cuando nacen sus niños, ¿verdad? Una gran fiesta. Pero ya cuando tienen 18 o 20 años, una gran guerra, ¿verdad? Así que todo cambia, mis hermanos. Pero ¿qué le quiero decir? Dice acá, ¿verdad? Jesús da testimonio que Él viene ¿de dónde? ¿De dónde vino Jesús? Del cielo. Y está comparándose con ese pan que Dios mandó del cielo, porque Jesús está dando testimonio que Él existe desde antes. Jesús existe desde antes de haber nacido de María. La preexistencia, Él existe de mucho más antes. Entonces Él dice: yo vengo del cielo. Yo no vengo como todos que tienen un inicio y tienen un final como humanos. Nosotros tenemos un principio y un final. ¿Y dónde lo encontramos? En el acta de nacimiento, si es que usted tiene. Y dice el acta de nacimiento: nació vivo. Y si es salvadoreño, con un lunar. Y cuando alguien muere, ¿qué se da? Una acta de defunción en la misma partida. No le van a hacer otra acta, no, en la misma acta de nacimiento le ponen un sello y se murió tal día y hasta ahí llegó. Si tenía Cristo en su corazón, está en el cielo, y si no tenía Cristo, allá está en el infierno. No hay manera. Sin embargo, Jesús no, a los 33 años no terminó. Incluso Él murió, pero ¿qué dice la Biblia? Al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre, porque Jesucristo existe desde antes, porque Jesucristo es Dios. Él como humano vino a nacer de María, pero como Dios Él existía desde mucho antes. Por eso Él dice: yo soy el pan del cielo, y el que coma, dice, de este pan no tendrá hambre jamás, y dice que el que coma de este pan tendrá vida eterna. Y dice que al que a mí viene, dice, no le echo fuera, dice estos versículos, pero está hablando de aquel que cree en el Señor. Los judíos estaban rechazando a Jesús, y por eso Él le está diciendo: yo soy el pan verdadero, el que cree en mí no tendrá hambre jamás. Y cualquiera diría: pero si yo voy a la iglesia y tengo necesidades, ¿verdad?, financieras, entonces ¿de qué se trata este versículo? Está hablando de un hambre espiritual. Mis hermanos, esto es lo que nos cuesta comprender a nosotros. Y es por eso que usted dice: ¿por qué el pastor está todo el día los días en la iglesia? ¿Por qué todo el tiempo está allí? Porque cuando uno en verdad ha conocido a Cristo, ha creído en Cristo, esa presencia de Cristo en la vida de nosotros nos sacia. Diga conmigo: nos sacia. Si usted tiene problemas con el mundo, diga conmigo: el mundo. ¿Cuántos nos hemos visto tentados otra vez a volver al mundo y volver a los placeres que el mundo ofrece? Es porque nosotros
hemos dejado de alimentarnos de ese pan que sacia nuestro interior. Y quiero decirte, hermano, nada hay allá en el mundo que te pueda saciar. Lo único que sacia en verdad es la presencia de Jesucristo en nosotros. Cuando yo más lo busco, cuando yo más le sirvo, cuando yo más lo adoro, eso me da a mí, me siento saciado. Y entonces el mundo ya no tiene poder. Entonces los bailes ya no tienen poder. Entonces el alcohol ya no tiene poder, el cigarrillo no tiene poder, la droga no tiene poder, porque yo estoy saciado, estoy lleno, ¿verdad, hermanos? Cuando usted está lleno y le ofrecen comida, por buena que sea, uno ya no quiere. ¿A cuánto les ha pasado eso? Cuando usted acaba de comer y le ofrecen algo que le guste. A ver, hermano, algo que le guste comer a usted, hermano Roberto. Algo, pero que le encante, que sea lo mejor, frijoles. ¿Ah? La pupusa. Pero si a usted le dan 5 pupusas y después le ofrecen otras 5, ¿verdad que ya no las agarra? Para llevar, dice. Entonces, cuando uno está saciado de Cristo, el mundo ya no le es atractivo. ¿Sabe por qué los hermanos, los cristianos están con hambre del mundo? Porque no están saciados de Cristo. Entonces, Cristo se ha vuelto algo, ¿verdad?, que es difícil. Porque todavía el mundo nos tiene agarrados ahí, ¿verdad? La fiestecita, la música, esto y lo otro. Y la gente dice, pero ¿cómo le harán los predicadores que siempre tienen ganas de servir a Dios? Porque estamos saciados. Estamos llenos de Dios, porque nosotros le buscamos todos los días, hermano. Entonces ya no tenemos problema. Pero cuando yo estoy lejos, cuando no estoy lleno de ese pan, ando todavía con esa hambre. Y allá andamos buscando a ver qué comemos allá afuera. Allá andamos viendo, ¿verdad?, qué es lo que dan aquí, qué es lo que dan allá. Porque no hemos recibido ese alimento verdaderamente. Los judíos rechazaban a Cristo. Oiga bien, póngame atención en esto porque es bien importante. Cuando uno rechaza adorar a Dios, cuando uno rechaza buscar a Cristo, está rechazando ese pan que sacia. Y cuando Cristo nos sacia espiritualmente, Él también nos dará lo demás. Mis hermanos, eso cuesta comprenderlo porque uno piensa que uno debe de estar, ¿verdad? Que es lo que hoy en día en Estados Unidos es tan difícil buscar a Dios. Y yo entiendo, hermanos, que los trabajos, que los horarios, que esto, que lo otro, porque no hemos aprendido a confiar en Dios. Esta tarde usted no está aquí porque usted el tiempo le es factible. Usted vino esta tarde a este lugar porque ha confiado en Dios. ¿Cuánto confían en el Señor? ¿Quién le va a proveer, verdad, hermanos? Él le va a proveer. Pero dice la palabra que Él es el pan. Ahora, Jesucristo existe desde antes que Él naciera de María. Él está dando testimonio. Los judíos dicen, ¿verdad? ¿Cómo tú estás diciendo eso? Porque los judíos negaban que Jesús era Dios. Ahora, tenemos el testimonio de Juan el Bautista. Este es bien interesante. Busque ahí conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, más atrasito, versículo 27. Juan el Bautista era primo de nuestro Señor. Juan el Bautista era mayor en edad que Jesús. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos saben eso, hermanos? ¿Se acuerda? ¿Alguien sabe cómo se llamaba la mamá de Juan el Bautista? ¿Alguien se acuerda? Juan capítulo 1, versículo 27. Juan el Bautista, quien vino a preparar el camino del Señor, él viene y él solamente viene a preparar. Y me encanta lo que Juan el Bautista hace, porque eso es lo que hay que hacer nosotros. No solamente porque Juan el Bautista dijo es necesario que yo mengüe para que él crezca, pero cuando inicia Jesús su ministerio, Juan el Bautista tenía discípulos. Diga conmigo, discípulos. Él tenía un grupo de discípulos, pero cuando aparece Jesús y llega al Jordán y le dice Jesús a Juan el Bautista, hoy quiero que tú me bautices. Juan el Bautista le dice, no, tú me debes de bautizar a mí, porque Juan el Bautista sabía que Jesús era el Mesías. Entonces le dice el Señor, no, hoy es necesario que así se haga. Entonces cuando Juan el Bautista bautiza, valga la redundancia, al Señor, luego de eso le dice a sus discípulos, ahora ya no me van a seguir a mí, ahora van a seguir a Él, porque Él es el Mesías, Él es a quien esperábamos.
Entonces ustedes ya no van a seguir a Juan el Bautista, van a seguir ¿a quién? A Jesús. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Usted no sigue a un pastor. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos saben que ustedes no siguen a un pastor humano? Siguen al pastor eterno, que es Cristo. ¿Alguien sabe eso? Si usted sigue a un hombre, se va a perder. Yo por eso no me gusta que me adulen, que me digan cosas. No me gusta, porque no quiero, yo no creo, digo, no es que no quiera, no me gusta. Porque usted no me anda buscando a mí. Yo aquí solo estoy para enseñar lo que dice la Biblia. Pero usted sigue a Cristo. Si usted sigue a Cristo, no se pierde. Si usted me sigue a mí, está perdido. Para comenzar, yo ya me voy a morir. No voy a durar mucho. Y segundo, yo le voy a fallar. Pero Cristo nunca le va a fallar. Entonces mi tarea como pastor solo es enseñarle a usted que siga a Cristo. Si usted sigue a Cristo, no se pierde. ¿Cuántos dicen amén aquí? Así que mañana no voy a decir, a mí el pastor, no, a usted no me sigue a mí. Usted tampoco anda ahí, ¿verdad? Usted dice, no, yo soy un humano y como todos. Pero usted siga a Cristo. Usted créale al Señor. Usted crea la Biblia. Y así no se pierde. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Así que mañana cuando alguien le diga, mire, usted sabe que el pastor es aquí, es allá. Usted diga, a mí no me importa, dígale. Yo no ando buscando a él. Yo ando buscando al Señor Jesucristo. Ahora, yo no digo que no tengamos la responsabilidad, pero no se vaya a perder. Aquí se han perdido muchos. Juan el Bautista nos dio una tremenda lección. Porque hoy en día lo que hay es seguidores de hombres. Aparece un hombre por ahí va un montón de gente a verlo. ¿Y entonces dónde queda el Señor? Por eso usted me encanta que usted venga a la iglesia. El que viene a este culto es el que anda buscando al Señor. No digo que no los que del viernes, que los del domingo también. Pero no solo viene cuando hay fiestas. O cuando viene alguien. O quien sea. Porque entonces estamos perdidos. Alguien dice amén. Dice la palabra en Juan 1:27. Si lo encontró, dígame amén. Dice ahí, este es el que viene, que dice ahí, después de mí, el que es, a ver, diga conmigo, antes de mí. Ok, mire un ratito aquí. Juan el Bautista era mayor, diga conmigo mayor, era mayor que Jesús. Pero él está diciendo, pero él es antes que mí. Entonces está diciendo el Señor, si no fuésemos por las edades físicas, diríamos que raro. Si es el que nació primero fue Juan el Bautista. ¿Alguien sabe cómo se llamaba la mamá? ¿Cómo se llamaba? Elizabeth. Diga conmigo Elizabeth. Han leído la Biblia ustedes, hermanos. Algunas veces, ¿verdad? Entonces dice que llegó, ¿verdad? Elizabeth, donde estaba María. Y el niño, como que hubo un contacto entre los dos niños. Y se lo movieron, así como la hermana que está embarazada ahí, ¿verdad? Y ahora en el YouTube ponen unos videos, no sé cuántos no sé si son reales, hermano, creo que son mentiras. Porque yo me acuerdo ver mi esposa ha estado embarazada ya 2 veces. Y yo no me acuerdo que la Danielita tirara patadas ahí para arriba, ¿verdad, hermanos? Pero ahí ponen los videos, ¿verdad? Y el niñito tira patadas, el niñito baila. Yo no sé si es verdad. Pero que se mueve, ¿verdad? Así como usted cuando baila. ¿Ah? Entonces dice que hubo un contacto entre Jesús y Juan, estando los dos en el vientre. Pero es mayor Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista dice, él es antes que yo. Lo que está diciendo Juan es, él es Jesús, él es el Mesías, él es el que esperamos, porque él es Dios. Él es eterno, él ha existido siempre. No comenzó Jesús cuando nació de María. Y dice el versículo 27, miren lo que dice la palabra, del cual yo, que dice, no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron, dice, en Betabara, el otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día, el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios, que dice ahí, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es, una vez más, antes de mí. Porque ¿qué dice ahí? Porque era primero que yo. Entonces Juan el Bautista, ¿qué está diciendo? Jesús existe desde antes.
Jesús existe antes que Juan. Aunque Juan nació primero, Jesús nació después, pero porque Jesús existía desde antes. Jesús existe desde antes de Juan. Pero dice ahí el Cordero de Dios, que ¿qué dice ahí, hermanos? Diga conmigo que quita. A ver, una vez más diga, quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y esto es bien importante. Muchos de nosotros decimos, yo ya acepté a Cristo. Hermanos, una de las evidencias de que hemos aceptado a Cristo, que le hemos entregado nuestra vida al Señor, es que Él quita el pecado. Diga conmigo, quita. El domingo por la mañana el pastor Aguilera habló de la transformación. La primera dijimos que la hace Dios, pero la segunda transformación es la que hacemos nosotros reconociendo que hay áreas que hay que cambiar. Milagrosamente cuando uno acepta a Cristo hay cambios en uno. Entonces nadie puede decir yo he aceptado a Cristo y sigo siendo el mismo. Deberá haber cambios, porque Cristo quita el pecado. Cristo no solo esconde el pecado, sino que Cristo quita el pecado. Y este es el problema de la vida cristiana. Mientras no reconozcamos que necesitamos dejar algún pecado, seguiremos en él. Y este es el problema, que algunos nos escondemos. ¿Y de quién nos escondemos? Supuestamente de Dios, supuestamente de los hermanos. Y que cómo nos cuesta reconocer que hay algo que hay que cambiar. ¿Alguien diga amén? ¿Cuándo dicen amén? Pero nosotros lucimos que estamos, bueno, especialmente los que predicamos, especialmente los que servimos de diáconos, diaconisas, todos los que andan de azul y blanco. Pero mis hermanos, no hay nada más poderoso en el cristianismo que decir, yo me he equivocado. Yo no digo que le venga a decir a los hermanos, sino que uno con Dios. Decir, Señor, yo cuando te acepté yo cambié, pero de repente volví atrás. Pero ahora ya no quiero seguir igual, porque yo ya conozco el camino. Diga conmigo, conozco el camino. ¿A cuánto nos ha cambiado en algo Dios, hermanos? ¿A cuánto nos ha cambiado en algo? Por ejemplo, a mí me gusta ir a los bailes, para un ejemplo. No les voy a contar lo demás. ¿Ah? Yo dejé de ir a los bailes porque se me quitó la ansiedad por el baile. Yo puedo ver ahí que bailan, brincan, saltan, y reggaetón, y quebradita, y pasito duranguense, y todo. Ya no tengo hambre, sé de eso. Se me quitó. Me echaba una mi cerveza de vez en cuando, así ver algo escondidito para que nadie me viera. Pero como ya encontré, uno anda zapatón, ¿verdad, hermanos? Y como eran cristianos, tomaba corona, ¿me entienden? Para que fueran las coronas, decía yo. Coronitas. Pero se me quitó. Hubo un cambio. Algo pasó, porque he ahí el Cordero que dice que quita. Diga conmigo, quita. Quita el pecado. No lo cubre, no lo esconde, lo quita. Antes de Jesús los pecados se cubrían por un año. Y al año había que sacrificar otro corderito, que era una simbología de Cristo. Pero ahora Cristo viene a quitar el pecado. Él no lo quiere que lo escondamos. Él no quiere solamente cambiarte un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Sabe por qué volvemos atrás? Porque nos descuidamos. Ese es el problema. Entonces yo quiero que Cristo me quite el pecado. No que me lo encubra, no que me lo esconda, que me lo quite de raíz. Pero de eso no va a pasar si yo no reconozco que necesito cambiar. Si yo digo así estoy bien, ya así ya voy a la iglesia de vez en cuando, estas cositas nadie las sabe, solo Dios las sabe, pero Dios me conoce. Pero mientras yo no le diga, Señor, no estoy a gusto. Diga conmigo, no estoy a gusto. Así como algunos diga, no estoy a gusto. Es que uno que ya conoce no se siente a gusto, hermano. Diga conmigo, a gusto otra vez. Si tú te sientes a gusto en el pecado, hay algo pasa malo. Pero uno no está a gusto. Mire, después de ser cristiano, te vas a meter a un baile, no estás a gusto. No le sentís gracia. Decís, ¿yo qué ando haciendo aquí? Me van a ver los hermanos, ¿verdad? Más que con el uniforme ando. Entonces, ya no está a gusto, hermanos. Porque el Espíritu Santo que está dentro dice, no, ya no es lugar para ti. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuánto creen que Cristo quita el pecado? Lo puede quitar, lo puede arrancar. Y estamos hablando de cosas visibles, pero hay pecados que están escondidos, como cuáles, como el odio, el rencor, el deseo de vengarse, la amargura. Debe ser quitada, porque Cristo quita el pecado. ¿Alguien dice amén? Miren, algunos de nosotros antes éramos personas enojadas. Hoy somos más enojados, ¿no? ¿Ah? Porque Cristo debe transformarnos. Mis hermanos, Juan el Bautista dice que Jesús era antes que él. Juan está dando testimonio de que Jesucristo es eterno, que Jesucristo existe desde antes. Ahora vuelva conmigo a Juan capítulo 1, porque ya el tiempo casi se acabó. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Ahí vamos aterrizando. Juan capítulo 1, el testimonio de Juan. La encarnación de Jesucristo. Jesucristo existe no desde el Génesis, existe desde antes. Si lo encontró, me dice, alguien lo encontró, hermanos. Ahí estamos cerquita, ¿verdad? Vamos a aprender a usar la Biblia un poquito. Dice la palabra: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Pero ahora vaya conmigo a primera carta de Juan, al final de la Biblia. Por favor, vea este versículo, porque aquí hay algo muy importante. Porque Juan está hablando de la creación. Juan está hablando de Génesis. En el principio está hablando cuando Dios creó el cielo, la tierra y todo. Pero aquí Juan, en la primera carta, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, nos está hablando de que Jesús existe desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo existe ¿desde cuándo? Desde antes. Jesucristo siempre ha existido, porque Él es Dios. Cuando lo encuentre me dice amén. Y si no lo encuentra, váyase a Apocalipsis y regrésese. Y ahí va a encontrar una carta que se llama Judas. Diga conmigo Judas. Pero ese no es Judas Iscariote, ¿verdad? El que entregó al Señor. Es un medio hermano de Jesús. Y escribe esta carta chiquitita. Judas. ¿Alguien ha leído esta carta? Judas. Tampoco Judas Tadeo, como dicen algunos hermanos, ¿verdad? Así que ahí vaya, se dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Si lo tiene, me dice amén. Dice la palabra, dice aquí, lo que era desde el principio, ¿qué dice ahí? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Juan fue un testigo ocular. Lo que hemos, ¿qué dice ahí? Contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Está hablando de Jesucristo. Dice el versículo 2, entre paréntesis. ¿Alguien sabe qué significa que está entre paréntesis? No está en los originales, sino que solo está en estas Biblias o en esta versión. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba, ¿qué dice ahí? Con el Padre. Dice, ¿qué dice ahí? Se nos manifestó. ¿Desde cuándo? Estaba Jesús desde el principio. Desde el principio. Aquí está hablando de la creación. Busca ahí cerquita, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 19. De Pedro. Regrese unas paginitas atrás. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Pedro, el apóstol Pedro, también da testimonio que Jesús existía desde antes. Primera carta de Pedro 1, 19. Ahí está atrasito. Si lo encuentra me dice amén. Primera carta de Pedro. Pedro era otro apóstol. Juan era otro apóstol. Pedro era otro apóstol. Solo que Pedro era un poco más viejo que Juan. Juan era el más jovencito. Juan tenía unos 17 años cuando era un discípulo del Señor. Pedro era un poquito impulsivo como los salvadoreños. Pedro fue el que sacó la espada, ¿se acuerda? Para cortarle la oreja a Malco, a uno de los soldados. Pero Pedro dice algo muy interesante. ¿Lo tiene ahí? Dice el versículo 19, 1:19. Dice ahí, sino que con la sangre preciosa
de Cristo. ¿Como de qué dice ahí? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor, ¿de qué dice ahí? De vosotros. ¿Desde cuándo estaba ya planificado, verdad, el sacrificio de Cristo? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces Jesucristo existía desde antes. Jesucristo existe desde antes. Jesucristo existe, siempre ha existido. Entonces, Él y el Padre y el Espíritu Santo han existido siempre y ya estaba escrito. Por eso cuando Jesús, allá en el Getsemaní, le dijo al Padre: si es posible que pases de mí esta copa, sin que yo no la beba, el Padre cayó. Porque antes de la fundación del mundo ya habían acordado que Cristo vendría a morir en la cruz para salvar a la humanidad. Ya estaba escrito, ya habían ellos acordado que así sería. Entonces el Padre cayó, porque esto estaba planeado, estaba ya desde mucho antes. Entonces podemos decir esta tarde, mis hermanos, que Cristo no comenzó ni en el Génesis. Jesucristo no comenzó ni cuando nació en María. Jesucristo siempre ha existido, porque Él es Dios. Entonces Jesús existió desde antes. Él estaba en la creación, Él era la palabra creadora. Y cuando iban a hacer al hombre, se juntaron los tres. Y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, porque vamos a hacer algo precioso, dijeron, ¿verdad? Porque no hay, la corona de la creación es el ser humano, es el hombre y la mujer. No hay nada más precioso de lo que Dios creó que el hombre y la mujer. ¿Cuántos creen que son preciosos aquí? Amén. ¿Alguien dice amén? Somos tan preciosos, fíjense, que Cristo pagó un gran precio para salvarnos. Dio su vida, dio su sangre. Él murió por nosotros. Pero lo más preciado que Dios creó fue al hombre y la mujer. Se juntaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dijeron: hagámoslos a nuestra imagen. Hizo al hombre, pero no había hecho a la mujer. La mujer es una creación especial de Dios. ¿Sabe de dónde creó Dios a la mujer? De la costilla del hombre. Cayó en un profundo sueño Adán, como están algunos hermanos en el culto, ¿no? Y le sacó una costilla, y de la costilla hizo a la mujer. Y cuando Adán abrió los ojos, vio que a la par de él había una mujer tan preciosa que se llamaba Eva. Así es cuando se case alguien, ¿verdad, hermanos? Cuando despierta el día después de la luna de miel, se da cuenta que a la par está una mujer. Y el hombre dice: ¡qué maravilla! Eso solo es un día. Amén. Y dice que Adán, cuando vio a Eva, ¿qué dijo? Dijo: huesos de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona. ¿Cómo se le dice a una mujer? Varona. A mi esposa se enoja porque le digo: tú eres mi mujer. Decime esposa, me dijo. No, si la Biblia dice mujer. Y ahora ponte más cariño, tú eres varona, ¿verdad? Porque de mis huesos fuiste tomada. Pero el ser humano es una creación especial de Dios. Mis hermanos, los seres humanos somos un milagro de Dios. Qué lamentable que la gente allá afuera no crea en todo lo que la Biblia enseña. Porque esta tarde estaríamos aquí agradecidos, ¿verdad, hermanos? Porque Dios nos dio la vida. ¿Cuántos están alegres por la vida? Mis hermanos, es una bendición. ¿Sabe? El que está y no está conforme con la vida es aquel que está lejos de Dios. Si tú estuvieras cerca de Dios, estuvieras saciado de Dios, estarías feliz. Porque la vida que Dios nos ha dado es una vida en abundancia. No de dinero, no de cosas materiales, de gozo, de alegría. Y cada día le damos gracias a Dios, porque Él nos ha dado la vida. Cuando estamos alegres y agradecidos. Yo estoy agradecido, hermano. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Esta tarde, mis hermanos, podemos decir que Cristo existe desde antes. La preexistencia de Jesucristo. Porque eso te va a ayudar a poder decir que Jesús es Dios. Porque los testigos de Jehová dicen que no, que Él fue un gran profeta. Jesús no solo fue un gran profeta, Él es Dios.
el Dios Todopoderoso, ¿verdad, hermanos? Y está sentado a la diestra del Padre. Denle un aplauso a Cristo, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.